Bienvenidos a una nueva lección de diseño técnico computarizado. Mi nombre es David Rivas y el día de hoy pues vamos a estar conversando de algunas consideraciones que debemos tener cuando vamos a emitir productos gráficos. Y pues la primera pregunta podría ser, ¿qué es un producto gráfico? Un producto gráfico, en el caso de nosotros, en este tema de diseño técnico, podría ser simplemente el plano o la distribución de una edificación. El día de hoy les quiero mostrar esta que tenemos acá. No es más que un área de oficina, podría ser inclusive un business center tal vez. Y es bastante sencillo entender qué se está representando. Podemos ver primeramente los contornos externos, representan lo que son las paredes. Estas paredes, pues acá tienen un espesor de unos 20 centímetros aproximadamente. Luego, pues tenemos también estos recuadros que parcialmente son amarillos, pues realmente lo que están es tapados con la línea roja. Ellos representan las columnas, lo que le da esa fuerza estructural a la edificación. E internamente tenemos también esta representación de arcos que tenemos aquí. Vamos a regenerar para pues lograr que se vea perfecto el arco. No es más que la representación de puertas. Es interesante también ver que estos arcos lo que se dibujan con la finalidad de mostrar si existe alguna interferencia en la apertura o cierre de la puerta. Creo que es bastante intuitivo entender que estas son pues mesas con representación de computadoras, no son más que puestos de trabajo, estaciones de trabajo, sitios de usuario, como le querramos llamar. Y acá pues tenemos también lo que es la representación de un sanitario. Este tipo de dibujos, este tipo de croquis o si se quiere de representación de estructura, entra dentro de lo que es un producto gráfico. Ahora bien, como nosotros tenemos que presentar este dibujo ante un cliente, ante nuestro colegio, ante eh, nuestra universidad tal vez, es importante que nosotros entendamos que ese producto gráfico no se va solamente con la forma, sino también que tiene que tener información asociada. Esa información asociada, pues va a ser, por ejemplo, el acotado, las dimensiones, las medidas. Acá podemos ver que hay una separación de 3000 milímetros entre estas dos columnas que tenemos acá. Adicionalmente, pues hay información de los diferentes áreas que tenemos nosotros aquí. Esto lo vamos a ver posteriormente con mucha más calma. Y existe también una lista de materiales de los elementos que están dentro de la edificación. Ese formato, que es donde nosotros presentamos el dibujo, ese formato también incluye información de la persona que dibuja, la persona que revisa el dibujo, la persona que aprueba y por supuesto debe haber acá una escala, no marcada en este momento, pero sí debemos definir cuál es la escala de nuestro dibujo. El nombre del plano que estamos trabajando, en este caso es el plano de una oficina y usualmente hay un número de plano. A veces hay un código del cliente y un código de la persona que ejecuta el plano. Esta información es valiosísima para nosotros poder entonces llevar el control de ese proyecto que tenemos. Pero, ¿cómo sabemos si un plano está bien realizado? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos trabajando dentro de lo que se considera un buen trabajo? Vamos a tocar el día de hoy un concepto, pues yo sé que para muchos de ustedes este concepto tal vez lo han escuchado, pero es totalmente nuevo conceptualmente hablando, y es el concepto de la calidad. Nosotros con mucha frecuencia hablamos de cosas que son de calidad, cosas que realmente nos parecen que son muy buenas, pero a nivel de la calidad no es más que satisfacer a un cliente, ¿ok? Y adicionalmente cumplir con un parámetro. Cuando nosotros hablamos de que algo está muy bien, es porque lo estamos comparando con algo que se considera que es bueno. Y adicionalmente, algo puede estar muy bien, pero debe estar también enmarcado dentro de un parámetro. Hablábamos en las clases de lo que son hamburguesas y citábamos ciertas marcas comerciales de hamburguesas. Pues todas pueden ser iguales, pero entre una marca comercial y otra, las hamburguesas se preparan de forma diferente. Esto hace
que se tenga una referencia para poder decir que con respecto a una marca son buenas o son malas. Es importante que en este momento entendamos también que la calidad va en función de una normativa internacional que se llama ISO. Es uno de los organismos que se encarga de regular esto y luego van a tener la oportunidad de verlo muchísimo dentro del contexto de trabajo. Pero ¿qué debemos cuidar en un plano de ingeniería? ¿Qué debemos cuidar en un plano gráfico? Esto es interesante también que ustedes lo manejen. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que los planos no se dibujan en cualquier tipo de hoja de papel, sino que los planos se dibujan dentro de un formato. Los formatos de dibujo tienen dimensiones estandarizadas y esas dimensiones son muy sencillas de entender si nosotros vemos que están de una manera bastante fácil o muy bien ordenadas para que sea eh, entendible desde cualquier punto de vista. El formato más grande de papel que nosotros tenemos es un formato llamado A0. Cuando nosotros empezamos a dividir ese A0 a la mitad, tenemos una 1. Cuando dividimos una 1 a la mitad, tenemos una 2. Cuando tenemos una 2 a la mitad, tenemos una 3. Y así sucesivamente, nosotros vamos obteniendo diferentes tamaños para dibujar. Es decir, que cuando nosotros vamos a tomar una lámina para dibujar, debería tener al menos un tamaño A4 tal vez, que es similar al tamaño carta. Y resalto, la palabra es que es similar, no son iguales. El A3 es ese que comúnmente llamamos doble carta. Y cada uno de estos dibujos, cada uno de estos tamaños de papel nos va a permitir mostrar diferente información. Por ejemplo, el formato A0, que es el más grande de todos, podemos ver que no todos los planos son tan simples como una pequeña oficina. Hay planos que son tan complicados como para representar ciudades enteras, industrias enteras, y por supuesto necesitamos un tamaño de papel mucho más grande, entendiendo que siempre vamos a tener el uso de la escala como premisa, ya que ningún papel va a poder incrustar una edificación en tamaño real o en escala 1:1. Hay formatos también, como los formatos A1, que nos permiten representar cortes como este que tenemos acá. Hay formatos A2, donde podríamos representar inclusive planos de circuitos eléctricos. Es importante que ustedes entiendan que el producto gráfico no es solamente representar una casa. Los planos que nosotros tenemos dentro de la industria, dentro de la construcción, dentro de la arquitectura, son variados y son de diferentes disciplinas. Todos los profesionales necesitan representar lo que van a hacer o lo que van a construir a través de información gráfica. Formatos A3 son un formato más pequeño. Este que tenemos acá es interesante, es un formato, un plano isométrico. Luego vamos a hablar un poco más de esto a detalle, pero lo que queremos es que ustedes miren en este momento que cada formato podría tener una utilidad y adicionalmente que hay diferentes formas de información gráfica. Acá tenemos lo que se conoce como un detalle, donde nosotros nos acercamos a ese dibujo o dibujamos en un tamaño mucho mayor al tamaño real para poder entonces hacer nombrar cada una de esas partes y como su nombre lo indica, conocer a detalle esa información que tenemos allí. Otra de las cosas que nos dice si un plano está bien hecho o no es respetar los grosores y los tamaños de líneas. Cuando nosotros estamos trabajando con diseño a mano, cuando estamos dibujando a mano, estas líneas van marcadas por qué tanta fuerza le imprimimos nosotros al lápiz, qué tanta fuerza o qué tipo de lápiz tenemos para marcar ese espesor de línea. Pero cuando nosotros estamos en diseño técnico computarizado, pues nosotros vamos a hablar de espesor de impresión y esto se asigna a través del programa que estemos utilizando, simplemente diciendo en milímetros cuál es el espesor de la línea y adicionalmente se podría también utilizar colores para distinguir la diferencia de líneas y de grosores cuando estamos dibujando y esto pues ser interpretado por ese dispositivo de impresión, un plotter en todo caso, como espesores diferentes. Si nosotros volvemos nuevamente a nuestro dibujo acá, podemos ver que hay diferentes colores y eso hace también mucho más fácil nosotros
entender lo que está sucediendo dentro de nuestro dibujo. Entonces, entendamos que las representaciones gráficas no son hechas de cualquier forma, existe una estandarización, existen convenciones de cómo hacer esto a nivel mundial, de cómo dibujar de la forma correcta. Y pues les invito entonces a revisar esta información y a partir de acá vamos a seguir trabajando con diseño técnico computarizado con un criterio de calidad, con un criterio basado en normas internacionales. Para todos, muchísimas gracias. Nuevamente soy David Rivas y muy contento de aportar un granito de arena al desarrollo de su carrera profesional.